Señor Jesús, venimos a leer en este momento en Romanos capítulo 9, versículos 9 al 17. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que podamos también ser glorificados con Él. Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, que aquí nos muestras que es posible vivir según el Espíritu. Ahora nosotros, como nacidos de nuevo, no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Señor, cada vez que nos volvemos a ti, estamos en el Espíritu. Señor Jesús, tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por el Espíritu de Dios. Necesitamos tornarnos al Espíritu, porque si no te tenemos a ti, no somos de ti. Señor Jesús, gracias por tu Espíritu, el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, que nos hace nacer de nuevo, nos hace hijos de Dios. Señor Jesús, porque estando el Espíritu de Cristo en nosotros, aun cuando este cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, amén, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Sí, nuestro cuerpo está muerto por el pecado, es una realidad, pero también porque el Espíritu está en nosotros, este es un Espíritu vivo a causa de la justicia. El Espíritu está vivo a causa de la justicia. Amén. Señor, gracias. Gracias porque si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu divino que resucitó a los muertos, a Jesús de entre los muertos, si ese Espíritu está en nosotros, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, amén, también dará vida a nuestros cuerpos mortales. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque ese Espíritu está operando en nosotros. El Espíritu que te resucitó entre los muertos está obrando en nosotros, dando vida a nuestros cuerpos mortales.
Sí, por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Amén. Gracias a ese Espíritu está dando vida a nuestros cuerpos mortales. Aleluya. Por eso sí, no podemos ser deudores a la carne, no tenemos nada que deberle a la carne, no podemos comprometernos con la carne, no podemos vivir conforme a la carne. Oh, Señor Jesús, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Oh, la carne solo trae muerte. Señor, ayúdanos a salir de vivir conforme a la carne, porque moriremos. Pero por favor, ayúdanos a vivir por el Espíritu, vivir por el Espíritu y hacer morir así las obras de la carne, y así viviremos. Gracias, Señor Jesús. Oh, necesitamos contactarte a ti en nuestro espíritu para hacer morir las obras de la carne y vivir. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a tornarnos a ti en nuestro espíritu. Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor, queremos mostrar que somos hijos de Dios, que tenemos tu naturaleza divina, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Oh, guíanos con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor Jesús, Señor, para mostrar la realidad que hay ahora en nosotros, Señor, no muertos por el pecado, sino vivos para justicia por medio del Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque ese espíritu que hemos recibido no es un espíritu de esclavitud, para estar en temor más, no es un espíritu de esclavitud, aleluya, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, un espíritu de que nos está haciendo hijos de Dios, unos hijos reales. Señor Jesús, por eso podemos decir con todo nuestro ser, Abba, Padre, Abba, Papá, tenemos Papá. Oh Señor Jesús, gracias porque tenemos un Padre Celestial. Somos hijos de Dios, con la naturaleza de Dios. Aleluya. El Espíritu mismo, nuestro Espíritu y el Espíritu mismo, Señor, ahora son uno. Y el Espíritu de Jesús da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Gracias porque ahora hay comunicación, ya no hay distancias. El Espíritu de Dios y el Espíritu humano son ahora un mismo Espíritu. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, los hijos de Dios. Aleluya. Y si hijos, también herederos. Oh, amén. Gracias porque solamente somos hijos, sino somos también herederos. Herederos de Dios. Aleluya. Herederos del universo. Aleluya. Y coherederos con Cristo. Gracias porque ahora somos con Cristo coherederos. Somos sus hermanos. Gracias, hijos del mismo Padre, hijos de Dios. Gracias, Señor, por eso debemos estar dispuestos aún a padecer con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo esto que tú estás haciendo, Señor. Oh, Señor Jesús, muertos en pecados y delitos, ahora hemos sido hechos hijos de Dios. No solo hijos de Dios, sino herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio y padecer por ti y estar contigo, Señor, hasta el fin, con toda nuestra esperanza puesta en ti únicamente. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén.